Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Psicología Jungiana. El vídeo de hoy va a ser ligeramente diferente a los vídeos que he estado haciendo hasta ahora, que van todos más o menos preparados y en los que yo no aparezco en la imagen. En este caso sí voy a aparecer y la idea es hacer un comentario o una serie de reflexiones alrededor de una publicación de un vídeo de una ex monja carmelita que se llama Hortensia López, y cuyo vídeo se llama El convento era como una secta, ¿no? Así se llama. Esto está publicado en un canal de YouTube que es de Juan G. Diánez. Y en ese vídeo, que les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver, pues esta ex monja mm, de clausura, habla un poco sobre cómo ha vivido ella la experiencia de pasar por un convento, ¿no? Y además un convento de clausura, ni más ni menos. Vamos a ver algo que es extraordinariamente interesante, porque desde luego es muy conveniente para el espíritu de esta época, completamente anticristiano y en general antirreligioso, el hecho de que aparezcan personas rebotadas con la Iglesia, ¿no? Y que hablen en los parámetros, digamos, de la modernidad y de la posmodernidad, ¿eh? Refiriéndose a los maltratos físicos y psicológicos recibidos durante su estancia en el convento, hablando de la manipulación, hablando de personalidades narcisistas y personalidades psicopáticas, en fin, todo este tipo de terminología moderna y posmoderna que efectivamente vamos a encontrarlos no únicamente en la Iglesia, que evidentemente es así, sino que lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier institución, cualquier organización. Vamos a encontrar una estructura piramidal, y esto es así, eso funciona no porque la Iglesia sea especialmente piramidal o jerárquica, si- sino porque forma parte de algún modo de una norma, una ley eh, que se va a repetir prácticamente en cualquier organización, ¿no? Cuanto más grande sea, evidentemente las jerarquías las vamos a ir notando más y puede haber, digamos, una jerarquía más clara, más establecida. Pero eso es lo que ocurre siempre en cualquier institución, cualquier organización, como digo. Bueno, cuanto más grande sea esa institución, evidentemente hay más personas que forman parte de esa institución, pero al mismo tiempo siempre hay pocas personas que van a dirigir de alguna manera esa institución o esa organización, como corresponde a cualquier tipo de organización. En la Iglesia sabemos que tenemos al pontífice, tenemos al Papa, que sería la figura, digamos, de máxima autoridad, y a partir de ahí vamos a ver cardenales y demás. Bueno, conocemos un poquito, no hace falta que vaya ahora a desglosar, digamos, la estructura de la Iglesia, porque de hecho tampoco la conozco en profundidad, pero sí que hay una pequeña oligarquía, un grupo de personas que son los que dirigen de alguna manera el funcionamiento de la Iglesia. Y, como digo, esto es algo común a toda organización. Y entonces, dentro de esos que dirigen la organización, evidentemente puede haber personalidades con rasgos o características psicopáticas o rasgos o características narcisistas, por supuesto. Eso forma parte del espíritu humano, o sea, forma parte de la psicología humana, ¿no? Y las agrupaciones. Entonces es lógico que haya personas, pues eso, haya gente un poco más manipuladora, o eso por supuesto. Pero aquí lo interesante es que, hablando un poquito de esta monja, como ella habla de su historia personal, parece que tenía una vocación temprana, ¿no?, para ser monja, y entró relativamente pronto dentro de la institución, pero claro, aquí hay un tema fundamental que hay que conocer desde el punto de vista psicológico, ¿no? No es infrecuente encontrar este tipo de situaciones en las que algunas niñas, algunas jóvenes en realidad, tienen una especie de vocación, digamos, de monja, ¿no?
Pero hay un momento en el que en esa vocación se cruza de pronto, digo, la adolescencia, y la adolescencia es una etapa que llama, por supuesto, al mundo. ¿En qué sentido? En que hay una explosión digamos, hormonal y de cambios claros en el organismo de las mujeres. Y entonces esto hace que hay como un estallido de la sexualidad, un estallido de todo lo femenino y un estallido también digamos, lo que sea arquetipo materno, ¿no? De la formación de una familia. Digamos, la preparación para la creación y la formación de una familia. Y esto es importantísimo, hay un choque eso se podría entender como un choque entre el mundo y la vocación, digamos, ascética, una vocación introvertida, una vocación de contacto, digamos, con la interioridad. Y en las mujeres esto es complicadísimo porque hay un choque interno profundo, y entonces a veces lo que ocurre con este choque es hacia dónde, digamos, esa lucha interna entre estas dos polaridades, esos dos opuestos, hacia dónde, cuál sería el tertium non datur, cuál sería el punto medio, ¿no? El punto medio que pueda concitar ambas. Bueno, hay mujeres cuya vocación como monja les conduce a vivir en un convento y entonces todo el aspecto maternal lo viven un poco dentro de la propia comunidad y a lo mejor pues se dedican a hacer determinado tipo de dulces o comidas o bizcochos. Entonces es un poco como... Y entonces, de alguna manera, ahí se va desplegando, digamos, esa pequeña vocación de ayuda también, de ayuda a los demás. Y entonces esto de alguna manera, la necesidad que existe de convertirse en madre se puede expresar dentro de una comunidad así, ¿no? Y al mismo tiempo está la vocación de monja, una vocación más introspectiva, y entonces también se puede vivir a través del rezo, ¿no? Del rosario, y de las distintas oraciones a lo largo del día, ¿no? Entonces eso a veces en algunas personalidades puede ocurrir que efectivamente vocacionalmente se pueda vivir. Pero hay otras personalidades en las que ese choque, ese tremendo choque entre esas dos polaridades internas que forman parte digamos, de dos daimones o dos arquetipos, si queremos, que están pujando dentro de la psique de una mujer. Entonces, al final no hay un tertium non datur, sino que existe, digamos que una de ellas predomina sobre la otra, y en este caso, en la monja esta que vamos a ver, lo que predomina es precisamente la otra tendencia más hacia el mundo, más extravertida, más hacia la vida en el mundo, no tanto la vida introvertida. Y entonces vamos a ver esto en el vídeo, o lo van a ver ustedes en el vídeo, si no lo han visto ya, que les recomiendo que lo vean incluso antes de ver este vídeo, o de continuar viendo este vídeo, ¿no? Y yo creo que es interesante ver o comprender esto un poco así, ¿no? Em, ¿qué, ¿Qué otras reflexiones en torno a lo que ocurre con esta monja, ¿no? Vamos a ver algo que creo que es interesantísimo y es lo siguiente. Ella hace una especie de convergencia o de paralelismo entre cómo funciona un convento, o por lo menos el convento en el que ha estado ella, y la secta, ¿no? Bueno, esto ya es algo peculiar, que lo llame así, pero me lo he encontrado en más ocasiones, el hecho de que hablen como de sectas, ¿no? Los grupos como sectas. Sectas porque hay una persona líder que es la que de alguna manera mueve los hilos dentro de esa comunidad y luego todos los demás más o menos tienen que hacer caso a lo que dice esta persona, digamos, que es el líder jerárquico. Como he dicho al principio, esto ocurre en todas las organizaciones, no es exclusivo de este convento en el que ella ha estado, ¿no? Y esa dinámica que se produce, que a veces son dinámicas un poco pues más rígidas, más saturnales, en el sentido de Saturno, ¿no? Y entonces todos los límites que se le ponen precisamente al novicio y los límites del novicio lo que buscan es precisamente
de alguna manera, que esa energía se introvierta, que esa energía vaya hacia la interioridad, ¿no? Entonces, la energía puer se va a ver contenida de alguna manera dentro de esa. Entonces, hay una lucha claramente entre el puer y el senex, esas dos tendencias psíquicas, esos dos arquetipos. Y entonces lo vemos también en el caso de esta monja dentro de la institución y cómo lucha contra las estructuras establecidas, ¿no? Pero al final la vocación de esta mujer se ha convertido no en ser una monja, se ha convertido en ser una mujer de la época que denuncia precisamente lo que ocurre dentro de una institución un poco esclerótica. Eso parece que se ha convertido en su vocación, ¿no? Eh, por lo menos el camino que ha adoptado. Pero claro, cuando uno escucha atentamente lo que va diciendo dentro de su proceso, hay un momento en que la monja dice que ha vivido un periodo de muchísima tristeza, que luego le han dicho que ese era le ha puesto nombre dentro de los parámetros de la época, entonces ha dicho que es un periodo depresivo, ha vivido una depresión, y entonces una tristeza muy profunda, pero dentro de esa tristeza muy profunda no encontramos una experiencia espiritual transformadora, que sería lo que se busca en realidad cuando se llega a ese punto, ¿no? De hecho, cuando San Juan de la Cruz, por ejemplo, un carmelita, precisamente, vamos a hablar de los carmelitas que son los referentes en principio dentro de estas comunidades, tanto San Juan como Santa Teresa, cuando San Juan habla de la noche oscura del alma, precisamente está hablando de un proceso espiritual que es común un poco a lo que hoy llamaríamos depresión. De hecho, es un periodo melancólico, un periodo triste, un periodo oscuro, un periodo de desorientación. Y ese periodo la alquimia lo denomina nigredo, precisamente por el oscurecimiento de la conciencia. La persona está desorientada, no sabe qué le ocurre, sufre enormemente, está muy triste, evidentemente, y todo este proceso finalmente conduce a lo que en alquimia hablan de albedo, en la primera aparición de la luz, una luz clara, blanca, como una iluminación, una primera iluminación, ¿no? Son distintas etapas en el proceso. En el caso de la noche oscura del alma, pues San Juan también habla de este proceso y habla de la liberación, ¿no? También un poco una de las etapas en las que la persona se libera de alguna manera de las proyecciones en el mundo en este mundo, ¿no? Y lo que hace es un proceso de mortificación precisamente del aspecto instintivo, ¿no? Entonces, de todos los deseos, los deseos por la carne o por el cuerpo o por lo que se desea, digamos, todos los apetitos. Entonces, todo esto que se llama precisamente proceso de mortificación de estos apetitos. Eso es lo que se busca en ese proceso. Y es un proceso que dura que puede ser largo, es un proceso de bastante sufrimiento para la parte, digamos, de los deseos, por las cosas de este mundo, y entonces, pero como digo, eso está pautado para obtener o llegar a un determinado objetivo, a un destino, y ese objetivo es precisamente que después de esto se tiene un encuentro, digamos, con esa luz interior, después del túnel de la oscuridad, del anigredo, ¿no? de esa noche oscura, ¿no? Y se tiene como un encuentro con la profundidad, un encuentro con lo que podríamos llamar Dios, ¿no? Y a partir de ahí, luego hay otra etapa, después de la purgativa o purificadora, después de esa etapa de purga o purificación de los sentidos, luego después vienen en el momento en que ya la conciencia pasa por ese periodo y después la atención se dirige a las cosas de Dios, es decir, a las cosas de la interioridad. Y ya la persona está orientada de otra manera y entonces el mundo deja de tener esa potencia, esa fuerza atractora para su conciencia, porque precisamente la energía ya está vinculada o sea, ya está dirigida hacia la interioridad.
no hacia la exterioridad. Hablo de este proceso que se supone que esta monja debería de conocerlo porque es una monja carmelita y sin embargo por lo que ella cuenta, pues me doy cuenta de que esa experiencia no la ha tenido. Ya no ha tenido esa experiencia de purificación y posterior experiencia de Dios. Por lo menos de eso no habla cuando se refiere a ese periodo de sufrimiento extremo al que se refiere, que es precisamente pues una etapa del proceso. Entonces, con esto lo que finalmente, una de las reflexiones fundamentales respecto a esto es la falta de vocación, ¿no? Sus superioras, según narra ella, dice que efectivamente hay un problema de falta de vocación, pero la vocación es que no se puede construir estando en una comunidad. La vocación surge de alguna manera, es una voz interior, una voz que te conduce y esa vocación no se puede, como digo, construir externamente, es algo interno, es decir, de alguna manera es una llamada a vivir un determinado tipo de experiencias. Cuando no se es llamado a vivir ese tipo de experiencias, entonces ocurre lo que le pasa, por ejemplo, a esta monja, que sufre enormemente y no hay después de ese sufrimiento nada. Nada, me refiero, no hay un proceso de transformación profundo y radical. Y cuando esto se produce, habitualmente dejan de darse las proyecciones, ¿no? Y ya deja de decirse, no, es que la superior era una psicópata o no sé qué, era una narcisista. Bueno, eso puede darse, es decir, una cosa no es incompatible con la otra, pero el asunto es qué sentido ha tenido para ella el pasar por el convento, ¿no? Mm, le ha producido una transformación interior, le ha dado, o sea, ha tenido una experiencia de Dios dentro de esa terrible situación que supone precisamente el monasterio, en este caso el convento. Esa es la pregunta, ¿no? Y además, de hecho, cuando uno entra en un sitio así, no es para que se lo pase bien, sino y solamente para rezar y para orar. Eh, Tiene que darse un proceso. Y esa primera etapa del proceso es un proceso de mucho sufrimiento. Es curioso de alguna manera, que se quiera poner, digamos, etiquetas modernas o posmodernas a este proceso, que efectivamente se pueden poner efectivamente un proceso depresivo, bueno, ha vivido una depresión y por lo tanto, y luego culpar de alguna manera a la institución o culpar a los superiores de esa institución y denunciarlos públicamente por lo vivido y demás. Bueno, esto es un poco el rebote de una persona que ha vivido por ahí y que no ha vivido una transformación y que lo que ha vivido es una mortificación y esa mortificación no le ha hecho que se produzca una transformación. Y por lo tanto, que no comprenda el significado de ese periodo tan difícil, ¿no? Entonces, lo habitual es esto. La culpa la tiene fulanito, menganito o el jefe de turno que es un psicópata o el otro que es un tal, ¿no? Esto es, pues, nos lleva a la siguiente reflexión y es darnos cuenta, yo me doy cuenta, a través de lo que está diciendo, que los conventos parecen más patios de colegio que, que lo, que lo que se supone que debía de ser, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando se habla de falta de vocaciones, esto es real, esto está ocurriendo en las comunidades. Pero es que después, dentro de la comunidad, cuando uno escucha el relato de esta mujer, uno tiene la impresión de que no entra en un convento donde se supone que se tiene una vida espiritual interior para precisamente vivir todo un proceso, digamos, de encuentro con Dios. Más bien lo que parece que se entra es un colegio, en un patio de colegio de chicos adolescentes o de chicas adolescentes que de alguna manera están mortificando todos sus instintos, pero no hay ninguna transformación real, ¿no? Esto también me lleva a otra reflexión y es que hay una gran diferencia entre la vivencia esotérica y la vivencia exotérica con X de la religiosidad, de la religión. Entonces, la vivencia exotérica
Eh, es una vivencia que se puede vivir en comunidad perfectamente y entonces se puede dar, digamos, a tener, forma parte de esto la ayuda a los demás, la caridad, y todo esto formaría parte precisamente de lo que correspondería a una religiosidad exotérica. Entonces, a través de esto sí, efectivamente, se puede vivir una vida dentro de la comunidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando de lo que se trata es de una vida esotérica? Y entendida como esotérica, se entendía como la interioridad, como el trabajo de interioridad, que es precisamente lo que se busca en un convento, ni más ni menos que como el de esa mujer. ¿Eh? Porque era un convento carmelita de clausura, lo que se busca precisamente un camino, ¿eh? Un camino interior, un camino de encuentro con Dios. Y entonces lo que uno encuentra en esas comunidades sigue siendo un patio de colegio, es decir, una psicología o una mentalidad adolescente que no ha pasado, digamos, de esa etapa de adolescente a la etapa de madurez espiritual en la que evidentemente desaparecen todas estas proyecciones en el mundo, todas esas proyecciones de los aspectos internos, de las transformaciones interiores, ahora el culpable es el papá o la mamá que me ha hecho mucha pupa, que me ha hecho mucho daño, y entonces lo he pasado muy mal, y entonces la culpa del sufrimiento pues es porque esta mujer era muy mala y resulta que ha hecho esto y entonces pues bueno, eso está muy bien, ¿no? Quiero decir que se puede denunciar efectivamente desde los parámetros de nuestra época y bueno, pues esa parece que se ha convertido en la vocación de esa mujer, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual, propiamente dicho, y espiritual cristiano, vamos a meternos precisamente ahí, en la espiritualidad cristiana, si uno conoce, a poco que uno conozca el mito cristiano, se dará cuenta de que el sufrimiento forma parte esencial del camino cristiano. Parece que no se comprende, por ejemplo, lo que quiere decir o lo que se representa todos los años en Semana Santa. Ese proceso tremendo y terrible por el cual pasa Jesús, ¿no? Y entonces estar escenificando el mito una y otra vez, es el ritual, y sin embargo no se sigue sin comprender que eso es una experiencia interior. Es decir, eh, la pasión de Jesús es, que se celebran todos los años. Eso es una experiencia que el cristiano, si es que realmente es cristiano, pues debería de vivir, debería de vivir. Por lo menos el cristiano esotérico. Exotérico con X es otra historia. Ahí no nos vamos a meter, pero el esotérico, es decir, el de clausura, el que se supone que va a hacer ese camino, pues por supuesto que forma parte de su camino vivir esto. Y vivir también el rechazo por parte de la propia institución en la cual se supone que él forma parte. ¿Qué le ocurrió a Jesús dentro del judaísmo? Fue rechazado, fue echado de las sinagogas. Es evidente. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo un camino individual y forma parte, por tanto, también del proceso de un cristiano si vive, digamos, lo que representa el mito en vida. No la imitación, sino la vida, o sea, la experiencia propia de esto mismo que se dice en los evangelios, que se narra, digamos, como la vida del evangelio. Y lo mismo se puede entender como lo que le ocurre a Jesús con Judas, ¿no? El hecho de que sea traicionado. Hace poco he hecho un vídeo sobre la traición y hablo de esto. La traición forma parte del proceso también. Que haya personas que te traicionan, eso o que te cruzan. Que te traicionan o que te cruzan significa, ese que te llevan a la cruz. Eso forma parte también del proceso. Porque en realidad esto es un aspecto de nuestra propia sombra, nuestra propia psique, digamos, convoca precisamente esto. Y llegan personas a nuestra vida que nos van a traicionar y que nos van a llevar precisamente al límite de esto. Siempre encontraremos a alguien que haga esto.
¿eh? Y ese es, digamos, ese es ese es el emisario, ese es el Judas de nuestra vida, por supuesto. Puede ser una mujer, puede ser un matrimonio, puede ser de distintas maneras. Siempre habrá alguien que cruza precisamente. Es decir, que le lleva a la persona a enfrentarse con esa profundidad a través de la oscuridad. Eso nosotros llamamos la sombra. El encuentro con la sombra sería esto, la persona que al final crucifica y que por lo tanto traiciona a la persona. Y al mismo tiempo uno se puede convertir o formar parte de alguna vez ese drama, convirtiéndose él en traidor. ¿Y por qué? Porque cuando el camino el camino interior conduce a la persona a desviarse o a dirigirse hacia a dejar atrás, digamos, toda una parte de uno, digamos, toda una serie de ideas e incluso toda una etapa de vida puede desaparecer totalmente y entonces en ese proceso de transformación la persona vive algo completamente diferente y deja atrás pues totalmente y abandona totalmente lo anterior, su vida anterior, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues está traicionando una parte de su vida y está traicionando a personas que formaban parte, digamos, de esa etapa que ha muerto en su vida para dar lugar a otra etapa de vida distinta, ¿no? Diferente, radicalmente distinta y que se corresponde con las transformaciones internas alquímicas o espirituales que se producen en el iniciado, ¿no? O en el individuando. Y eso es algo que también forma parte del camino. Bueno, todas estas reflexiones que les hago en este vídeo van un poco al hilo de precisamente este vídeo que les voy a dejar el enlace y, y me gustaría que hicieran ustedes una reflexión, no que proyecten, no que critiquen. Esto no es una crítica lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es una serie de reflexiones alrededor de lo que he observado en un vídeo. Y bueno, les invito a que hagan algo parecido y que hagan sus comentarios abajo y que digan, bueno, pues lo que les parece, si han vivido alguna experiencia parecida, cómo la han vivido, cómo la han padecido, si han experimentado alguna transformación después de haber vivido un periodo, una etapa de sufrimiento, si han pasado alguna vez por un convento o por un monasterio, si en algún momento han sentido la llamada de ir a un monasterio o un convento y si la han seguido, cuál ha sido su experiencia, este tipo de cosas. Creo que eso nos va a enriquecer a toda la comunidad que estáis viendo el vídeo. Y yo creo que ya me despido con lo que les digo ahora. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro vídeo.